Ya está en el piso y le damos la bienvenida al intendente de Laguna Larga, Federico García, de Unión por Córdoba, que nos está visitando, así que muchas gracias por estar en el piso de Asunto Político. Agradecido soy yo, muchísimas gracias por invitar a dirigentes políticos para, justamente como el programa es de política, poder discutir las distintas circunstancias, alternativas y decisiones en definitiva que se toman a los tres niveles y poder la ciudadanía, aquel que nos está escuchando, aquella persona que nos está escuchando, poder ir descifrando este difícil mundo por el que estamos atravesando, ¿no? Sí, realmente es complicado. Yo quería arrancar y comenzar con lo que tiene que ver con la firma de este acuerdo fiscal con la provincia de Córdoba, que la mayoría de los municipios, casi el 80%, un poco más, 83%, decían algunas estadísticas de algunos colegas, por ejemplo, de La Voz del Interior, de intendentes y jefes comunales que lo habían firmado. ¿Cuáles son los beneficios, cuáles son las perspectivas que tiene Laguna Larga con respecto a los fondos? Sabemos que son fondos que no se van a devolver en el año 2018, pero también fondos que van a ingresar. Exacto. Cuénteme un poquito cuál es el detalle. Exacto. El acuerdo federal que firmamos de los 427 municipios, ya unos 300, más de 390 municipios, significa a la vez que una gran ayuda económica para todos los municipios firmantes, en el sentido de esto que vos bien decías, Santiago, de que, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Urbano, que es un fondo que la provincia venía enviando a cada uno de los municipios por coparticipación, es decir que según el índice de coparticipación venía ese fondo, ningún municipio, por más afín al gobierno provincial, tenía más fondos que otro por no serlo, ¿no? Eso era un crédito, en definitiva, que el 75% había que devolver y el 25% de esos fondos venía con el sistema de subsidio, directamente apoyo económico. Con la firma del acuerdo, la totalidad de este Fondo de Desarrollo Urbano, de este Fondo para Obra Pública, es directamente un subsidio. Un subsidio a la construcción, al progreso, al avance en cada uno de los pueblos. No estamos subsidiando la vagancia, estamos subsidiando la obra pública. En un momento, Santiago, señor, muy complicado de la Argentina, donde empezábamos a ver los municipios una situación compleja desde lo económico, donde los costos fijos se han elevado, por ejemplo, el combustible a cifras más que importantes, ¿no es cierto?, que inciden en lo que es el funcionamiento diario de cada uno de los municipios. Por eso es que nuestro gobernador Schiaretti vio esta dificultad económica por la que estamos atravesando y decidió hacer esto para que todos los municipios tengamos un oxígeno hasta por lo menos fin de año y ver qué va a pasar. Lamentablemente, la contrapartida por parte del gobierno nacional fue de sacar el fondo sojero, el fondo de la soja, el fondo verde, y por ejemplo, cuando estábamos muy contentos en Laguna Larga porque por el Fondo de Desarrollo Urbano nos ingresaban 2.300.000 pesos para obra pública, dejamos de percibir del fondo de la soja que va ahora a Nación a cubrir no sé qué cosa, 1.800.000 pesos. Así que en definitiva no nos dejan ni siquiera los municipios, por lo menos de la provincia de Córdoba, vamos a hablar qué es lo que conozco, la posibilidad de festejar una acción tan positiva como la del gobierno de Córdoba, con una acción tan negativa como fue sacarnos el fondo de la soja. Quiere decir que 200.000 pesos en sí sería, si uno hace un cálculo relativamente rápido, son los que ingresan realmente en caja, en este caso para este ejemplo municipal que usted está dando. Si uno hiciera así un balance contable, sí, un poquito más, en realidad de 2.300.000 a 1.800.000 son 500.000 pesos. Pero hoy con 500.000 pesos es muy poco lo que en materia de obra pública, ¿no?, se puede hacer. Pero bueno, menos mal que por lo menos tenemos un gobierno provincial que entiende que la situación es compleja y que desarrolla esta alternativa para que todos los municipios, que vos fíjate, Santiago, que distintos municipios de distintos partidos políticos lo firmaron, o sea que lo apoyaron, entendiendo lo positivo de esto, ¿no?, de poder hacer obra pública sin tener que devolverle a la provincia el dinero. Y además lo podemos cobrar a nuestros vecinos
de una forma obviamente que sea posible para el vecino y poder con esos fondos seguir haciendo obra pública. Vuelvo a repetir, en un momento complejo de la Argentina, esto ha significado una oxigenación para las arcas municipales, ¿no? Claro, importante. Pensaba, bueno, nos metemos un poco en el terreno político también para dialogar esto. ¿Qué perspectivas hay 2019? Usted fue candidato a diputado suplente dentro de la lista de Unión por Córdoba. ¿Qué perspectivas hay con respecto al 2019 adelante? ¿Cuál es la perspectiva personal con respecto al espacio Unión por Córdoba en Laguna Larga? ¿Cómo lo está viendo también el departamento? Cuénteme cuál es su visión. Bueno, a nivel electoral, el año que viene va a ser un año en el que hay una nueva ley, ¿no es cierto?, por parte de la provincia que modifica, en realidad no es una nueva ley, es una modificación a la 8102, que es la ley de todas aquellas municipalidades, localidades que no tienen carta orgánica propia y que establece que los intendentes pueden tener hasta dos periodos, contando uno. Es decir, que aquellos que pueden llevar hoy 4 gestiones, 3 gestiones ya al frente del municipio, pueden ser reelectos una vez más. Claro. En ese sentido, tenemos esa posibilidad. Y acá quiero ser claro, estamos hablando de política sin tapujos. Muchas veces cuando se hacen este tipo de preguntas, los dirigentes políticos lo primero que dicen, estamos trabajando para lo que el pueblo nos eligió, ¿no es cierto? Y no quita nada esa responsabilidad. Obviamente que el pueblo nos eligió en el caso personal para llevar adelante el municipio hasta el 10 de diciembre del 2019, pero no podemos dejar de hablar de política, porque va a llegar el año 2019 y la gente va a tener que elegir. Entonces es muy importante saber bien dónde estamos parados. Laguna Larga va a ser, digamos siempre esto, si lo digo, es el pueblo el que tiene que, en definitiva, con su voto, decir si las cosas están siendo bien hechas o no. En ese sentido, entendemos que venimos desarrollando una tarea bien positiva y marcado en cuanto al progreso de nuestro pueblo, por eso no tenemos duda de que nos van a seguir acompañando y tampoco tenemos dudas que nos van a seguir acompañando a nivel provincial. Nuestro gobernador Juan Schiaretti tiene también la misma responsabilidad de gobernar esta provincia hasta diciembre del año que viene, pero también estamos pensando que sería muy bueno y óptimo de que todo este gran progreso que ha tenido nuestra provincia, diría la gestión que más ha progresado Córdoba, nuestra provincia, en estos años de Unión por Córdoba, ¿no? Ni que hablar en los otros años donde el radicalismo cerraba escuelas rurales, donde el radicalismo cerraba los colegios técnicos, donde el radicalismo no le pagaba a los docentes, a los médicos. Sin hablar de esa época de los 90, vamos a hablar de la época de Unión por Córdoba. Sin duda, estos 4 años han sido los de mayor crecimiento, gasificando toda la provincia, haciendo que muchísimos pueblos tengan la posibilidad de tener el gas y también, con el gas, la erradicación de industrias, la erradicación de nuevas empresas, del progreso, del bienestar de la gente. Por eso no tenemos ninguna duda, y esto soberbia cualquier tipo de grado de soberbia aparte, digo, ¿no? No tenemos ninguna duda, porque así lo reflejan también las encuestas de opinión, de que nuestro gobernador, como así muchos de los intendentes, van a repetir el mandato. Daniel, quisiera saber tu perspectiva, tanto desde lo político, como porque has sido parte integrante de un gobierno municipal, y también como podríamos decir comerciante también, porque tenés un negocio de puertas a la calle y también tenés hoy el contacto desde el lado del comerciante, desde el lado del trabajador que hoy tiene un negocio de puertas hacia afuera. Contame cuál es tu visión. Bueno, yo creo que acá, por supuesto que la palabra de Rubén mucho más autorizada que la mía. Me parece que en esto mucho tiene que ver el contexto de la economía del país en general, ¿no es cierto? Y mucho tiene que ver la idiosincrasia del pueblo argentino, y mucho tiene que ver la situación de las normativas existentes. Creo que no es tan fácil hacer ordenanzas que prohíban lo que de alguna manera la Constitución lo avala, ¿no? La Constitución entonces, por ahí no es tan fácil. Pero de todas maneras, siempre hay alguna posibilidad de poner algún tipo de traba y demás, que para eso creo que habría que discutirlo, ponerse de acuerdo y ver
a ver hasta dónde se puede llegar, porque nunca es tarde ante una situación de esta característica de hacer algún tipo de tarea o algo que pueda modificar la condición, porque, a ver, ahora tenemos mucha gente que viene de la zona de Bolivia, o mucha gente que viene de China o de allá del sudeste asiático, que ha venido a cumplir alguna tarea comercial de gente que antes lo hacían sociedades o empresas locales o nacionales. Pero digo, la situación seguramente se va a seguir complicando. Yo el otro día escuchaba de que la llegada de venezolanos al país es bastante alarmante, y que hay gente que ha salido a buscar trabajo y la particularidad es que un venezolano llega al país en los primeros 20 días consigue un trabajo para subsistir, ¿verdad? Y nosotros tenemos gente que está de escasísimos recursos, pero que hace 15 años que está desocupada y que el Estado le está pagando subsidios. Acá hay varias cosas que no funcionan en este país desde hace mucho tiempo, que tiene mucho que ver con el déficit, que tiene mucho que ver con las economías locales, que tienen que ver con las economías regionales, con las economías provinciales y la economía nacional. Yo me parece que la situación está bastante enrarecida, y si vamos a tener que empezar a poner barreras, vamos a tener que pensar en largo. Pero nosotros tenemos un montón de problemas, porque eso es la faz privada, en el tema comercial. Pero, a ver, también en la faz pública tenemos muchísimos problemas, porque, las personas, los profesionales que están ingresando al Hospital Vidal Ábal y al Hospital Zonal de Oliva, que los designa gente del gobierno de la provincia, de cada 30, uno puede ser de Oliva, el resto es de Oncativo, y algunos a lo mejor de otra localidad. Me parece que en Oliva están pasando varias cosas que en realidad tendremos que empezar entre todos a cerrar filas para que no nos sigan ocurriendo. Me parece que el diagnóstico es bastante más complicado. Sí, el director del Hospital Zonal, con todos los médicos que tenemos nosotros en la trayectoria, hay 40 médicos en Oliva, gente que ha ocupado distintos cargos en distintos lugares a nivel provincial y demás. El director del Hospital Zonal de Oliva es de Oncativo. Es decir, a ver, para mí es una afrenta. Me parece que yo, como ciudadano de Oliva, tengo todo el derecho del mundo a decir, si vamos a tener un director, por lo menos que sea un vecino de la ciudad, no una persona que viene, que aparte de eso, dijéramos que el hospital funcionara bien, entonces hasta nos tendríamos que callar la boca. Pero la verdad es que esto es un verdadero desastre, y hay gente que no lo ve. Entonces a ver, en todos los niveles tenemos problemas, pero mucho lo tenemos en Oliva por situaciones que nos están ocurriendo en Oliva y cosas que tenemos que tomar medidas de una manera urgente. Este análisis que podemos hacer macroeconómico, comercial y todo lo demás, yo pensaba cuánto tiene que ver en la realidad del comerciante, en la realidad del trabajador, la presión tributaria. Porque me imagino, Rubén allá atiende en el Centro Comercial Industrial, la presión tributaria municipal, provincial y nacional, que prácticamente sofoca la capacidad de productividad y de recursos y de financiamiento que puede tener un pequeño comercio, lo que recién decía Daniel, la consecuencia de la macroeconomía dentro de lo que es el desarrollo de la tarea. Rubén. Nosotros tenemos consultas dentro de los socios que tenemos, que no son muchos, son 90 socios, pero siempre tenemos un problema de ese tipo. Los consultamos directamente con la federación nuestra, que es Fedecon de Córdoba. Bueno, y hay cosas que no le podemos dar solución nosotros, ¿no? Directamente lo consultamos con la federación, lo trasladamos a ellos, le decimos los teléfonos para que ellos directamente consulten, para que vean que no es cuestión de que nosotros le podemos dar solución.